Bueno, seguimos con Despierta RD y vamos a entrar a nuestra primera entrevista. Y tenemos a un invitado muy especial. Él es vicepresidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista, Luciano Robles. Bienvenido, don Luciano, ¿cómo está? Bien, bien, muy buen día para ustedes y los amigos televidentes que nos ven por esta frecuencia tan importante en todo el país. Gracias por estar con nosotros. Siempre, sí, gracias a ustedes por recibirnos. Vamos a entrar en materia de inmediato. Ya creo que le faltan pocos días a que la gente del IAD y Agricultura sean una sola estructura. ¿O estoy equivocada? O faltan pocos días o faltan muchos días. Ah, explíqueme por qué. Bueno, porque lo que han determinado, el proceso que han llevado, ha sido un proceso ilegal. A pesar de que fue una disposición presidencial, hubo un decreto por ello. Sí, pero hay un principio universal. Primero que ninguna ley puede modificar la Constitución de la República. Ningún decreto puede modificar una ley, ni mucho menos una resolución. Entonces, el proceso que han querido llevar es un proceso que debió de ser efecto de una ley. Así como el presidente estableció una comisión para producir una ley y fusionar el Ministerio de Hacienda y de Economía. Economía y Desarrollo. Sencillamente somete una ley, se lleva al Congreso y el Congreso decide, ¿verdad? Este no es el caso. La reforma agraria está establecida por una ley orgánica. Nosotros le entregamos un legado de documentos a ustedes ahí y le entregamos una síntesis que nosotros planteamos, lo titulamos unas contrarreformas y un retroceso. Y ahí tenemos todos los articulados que establecen el mandato de la reforma agraria. O sea, que ha habido un retroceso en el manejo de la reforma agraria aquí en República Dominicana en este momento. Es correcto. Con la unificación de IAD y Agricultura. Es un retroceso. ¿Por qué? Bueno, sencillamente, la reforma agraria aporta alrededor del 50% de la canasta básica de la seguridad alimentaria. Esos asentamientos, Agricultura no le da ningún tipo de asistencia en su gran mayoría. Eso está bajo la responsabilidad del Instituto Agrario Dominicano. En lo que yo tengo de edad, y posiblemente ustedes, no han visto que un negocio quebrado absorbe un negocio próspero. ¿Y el Ministerio de Agricultura está quebrado? Siempre los negocios prósperos son los que absorben los quebrados. Sí. Lo tenemos el ejemplo con los bancos, lo tenemos con todos los negocios. ¿Y cómo está quebrado? ¿Y cómo se quebró el instituto? Sencillamente, nosotros hemos denunciado y ahí ustedes le estoy entregando un documento que le entregamos al presidente, donde nosotros le estamos indicando al presidente que Agricultura, bajo esta administración, tiene 4 proyectos bajo su responsabilidad, que es el proyecto de la Cruz de Manzanillo. Ese proyecto tiene 33,000 tareas de tierra. Debía de haber estado sembrado de punta a punta para demostrar que son ejemplos de producción. No tienen 3,000 tareas sembradas, el resto son broques. Tienen bajo su responsabilidad el proyecto D1 ganadero de Asua, está en el suelo. ¿Qué se supone que debían, ¿Qué sembradíos debían hacer ahí? Proyecto que compitió en calidad de lechera con el sector privado en muchísimo tiempo. El proyecto de Oviedo, que es un proyecto donde estaba la antigua algodonera. ¿Y qué van a sembrar ahí? Ese proyecto estaba sembrado de plátano. Ese proyecto se hizo un asentamiento agrario en el gobierno de Hipólito Mejía y después hicieron un acuerdo con una compañía y lo venía desarrollando. Eso pasó a manos de Agricultura, eso está quebrado.
Y aquel proyecto que ustedes lo oyeron todo, la opinión pública, que se llamó Siembra RD, Sí, claro. recuérdense Muy bien que nombraron promocionado. a un prominente técnico al frente, el amigo Leonardo Faña. Sí. Faña en un programa testimonió, dijo, se iba a sembrar 33,000 tareas, sembró 1,100 tareas de maíz y él mismo dijo que tuvo que pagar la fumigación de su bolsillo porque no le dieron el dinero. Entonces, agricultura no funciona. Había que preguntarle a los cebolleros que estaban hace 2 días haciéndole piquete al presidente para que le paguen una deuda de 2 años. Habría que preguntarle a los bananeros que acaban de denunciar que cuando la tormenta, el ministro fue y le entregó un cheque simbólico de 80 y tantos millones de pesos, se llevó el papel y lo que le mandó fue 1 millón y pico de material de agroquímicos que se lo devolvieron. Pero esa zona hasta creo que la declararon en estado de emergencia y Claro, todo eso. pero con esos tipos de engaños habría que entonces preguntarle al presidente por qué Agricultura el año pasado de su presupuesto solamente pudo ejecutar el 60%. Porque el ministro no es muy ahorrativo. Parece ¿será? que hay una gerencia muy mala. O él está ahorrando. Y ahí se le agrega los escándalos que recientemente ustedes han oído. Pero el ministro... Es decir, que en esas condiciones, si tú tienes 4 asentamientos, 4 proyectos que le han fracasado, díganme ustedes qué prosperidad tendrá, qué espera 600 y tantos asentamientos que tiene el Instituto Agrario, si va a haber posibilidades de que bajo la orientación de agricultura van a ser prósperos. Porque si tú no puedes prosperar con 4, óigame, con 600 es muy difícil. Pero el ministro es un empresario muy próspero en lo particular, en lo privado, como productor. ¿Qué ha pasado entonces aquí en el ministerio? No todo empresario privado da la talla en lo público. Porque ahí tenemos el caso de las energías eléctricas. No han dado la talla. Los que están al frente son prósperos en su negocio. ¿Y qué ha pasado? El pueblo no anda revolteado porque no hay luz. Entonces, ¿qué le espera? Y los hospitales que tenemos, el que está en un nación próspero quizás en su asunto privado, y vayan a ver a los hospitales a ver. Entonces se ve eso a mala gerencia o alguna otra cosa, ¿usted considera? Es posible que sean políticos, pero no gerentes. Porque hay otros políticos que son gerentes que han dado resultados en el Estado. Don Luciano, entonces, ¿es eminente esta fusión? Según lo que se plantea en el decreto. Para ellos sí, pero nosotros tenemos, cuando ustedes analicen lo que yo lo entregué ahí ustedes tienen el estudio, tienen la ley de reforma agraria que se la anexé, ahí tienen, detrás de la ley, tienen la ley 17. ¿Por qué la ley 17? Porque en la ley original ustedes van a encontrar una composición del directorio del IAD que más luego fue modificada por la ley 17 en septiembre de 1965, en el gobierno de don Héctor García Godoy, y entonces ya hay, esa composición es la que está ejerciendo. Ustedes van a encontrar ahí el primer decreto que el presidente emitió, que fue el decreto 115-25, y van a encontrar que en el segundo artículo de la ley, el propio presidente está decretando la disolución del Instituto Agrario. ¿Cuántas personas viven en República Dominicana de esa reforma agraria que ahora quieren indexarla al Ministerio de Agricultura? La reforma agraria en sus 63 años ha distribuido alrededor de 11 millones de hectáreas de tierra. Se calcula que andan entre 135 y 140 mil familias. De esa familia, tú tienes una gran cantidad de personas que son profesionales, que son de distintas ramas, que se han formado con los parceleros. Te voy a poner el ejemplo del presidente del Senado. El presidente del Senado lo ha dicho en público, yo soy hijo de un parcelero y lo que yo soy hoy fue por una parcela de la reforma agraria. Pero ustedes no están esperando como mucho tiempo para comenzar a hacer esos reclamos. Ya en agricultura incluso se están habilitando espacios para recibir
a los funcionarios, a los empleados del IAD, tomando en cuenta que agricultura es la sombrilla del IAD. El IAD realmente depende de agricultura como ministerio, pero no fue ayer que el presidente dispuso esa fusión y ahora es que ustedes vienen a reclamar. No, no, mi reina, no. Nosotros hemos estado, fíjate, por eso le estoy entregando, porque dijo un sabio hace más de 2000 años que lo que está escrito está. En el artículo 2 del primer decreto, usted va a encontrar que el presidente está dictaminando la disolución del Instituto Agrario Dominicano. Ya solamente esa determinación es una evidencia de anular ese decreto, porque ningún decreto puede determinar la anulación de una institución que esté establecida por ley. Pero desde ese momento ustedes comenzaron a reclamar. Pero claro, cuando tú analizas el segundo decreto, que es el 209-25, nosotros obligamos que modificaran el término de la disolución. Si no lo modifican, ya el Instituto Agrario Fuera estuviera cerrado. Eso obligó a que ellos modificaran la primera fase y entonces se optaran por quitarle todas las patas al cangrejo y nada más dejarle los dos cachos, como decimos nosotros en términos campesinos. Dijeron, bueno, como no se puede, como ya eso va a generar mucho conflicto, vieron que el camino iba a ser largo, entonces optaron por quitarle al Instituto Agrario todo lo que es la parte de producción, lo que es la parte de ingeniería, lo que es la parte de pozo y bomba y lo que es la parte de desarrollo social. Pero resulta que todo eso es un mandato de la ley. Y un problema de fondo que ustedes conozcan y que nuestros amigos televidentes entiendan, todo esto es una amenaza a la seguridad alimentaria. ¿Por qué es una amenaza a la seguridad alimentaria? Porque cuando ustedes se metan en la ley se van a dar cuenta que la propia ley ordena al Instituto Agrario a gestionarles crédito a los parceleros. El Banco Agrícola es el financiador de los proyectos agrarios. Ninguna entidad bancaria privada le presta dinero a un parcelero con un titulito provisional. ¿Por qué razón? Porque no tiene seguridad jurídica. Es costo. ¿Por qué el banco le presta? Porque el Instituto Agrario es el garante por ley de ese dinero. Por eso es que usted insiste en que debió hacerse mediante una ley. Mediante una ley. Para modificar la ley actual del IAD para que entonces haya nuevos mandatos. Es correcto, porque cuando tú analizas el artículo 52 de la ley, dice que todo aquel dinero que el banco pueda financiar en un asentamiento que no se pueda cobrar por alguna razón, el IAD es el garante de devolverle ese dinero. Bueno, pero ahora será el Ministerio de Agricultura el garante. Es que precisamente por eso le estamos agregando a ustedes la ley 8 de Agricultura, para que ustedes vean que la agricultura no tiene facultades legales para eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿El presidente está violando la ley? Sí, no, el presidente, primero el presidente con el decreto y después todo lo que compusieron el directorio del IAD que decidieron porque lo hicieron por una resolución. Y esa resolución no puede violentar la ley. Ahora, ustedes recuerdan, porque ustedes son gente del medio, ese documento nosotros se lo entregamos al presidente en una reunión previo a una marcha que hicimos en el Palacio, que se conoció en el país, y ahora los parceleros están trabajando con asistentes de derecho, con varios grupos de abogados, para declarar los decretos y la resolución en nulidad frente al Constitucional, porque los tribunales son los que nos tienen ahora. Son los que tienen que conocer el caso, porque ya hay una decisión política, administrativa, que violenta el orden legal de la institución. Entonces, por eso estamos en ese proceso. Ya los parceleros como parte afectada, entonces ya están convirtiéndose en demandantes en nulidad de ese proceso. Ustedes entregaron ese documento al presidente con sus quejas, pero ante la inminencia de la fusión, ¿tiene la Confederación pensada algunas otras acciones? Ya le hemos explicado, ahora estamos en el proceso legal. Ya hay
5 o 6 frentes legales que están trabajando, parceleros de distintos lugares, con un grupo de abogados para hacer la demanda en nulidad, tanto ante el Tribunal Constitucional como ante las distintas instancias legales, porque eso es lo único que nos queda. Luego de ahí, entonces, nos quedan otras acciones que determinaremos el qué hacer. La comida está cara, los productos, y si se hace esta fusión, ¿pudiera eso impactar en el suministro, en el abastecimiento, en los precios de los productos más demandados por la población dominicana, o nada tendría que ver? Esa pregunta sí es excelente, porque eso no tiene que remontar al problema de los cebolleros, porque mucha gente no entiende cuál es el problema. ¿Qué pasó con los productores de cebolla? A la víspera de la entrada de la cosecha de cebolla, el Ministerio de Agricultura autorizó importaciones, invadieron el mercado con cebollas extranjeras. Al deprimirse los precios, las compañías que compran la cebolla se fueron a la más barata, a la más cómoda. Eso, A la que trajeron de fuera. claro, eso deprimió. Después entonces, el ministerio tuvo que actuar con la Asociación de Cebolleros y se pusieron de acuerdo con las compañías para que les recibieran la cebolla a 1.500 pesos el quintal. Y Agricultura le iba a compensar los 1.000 pesos porque las cebollas estaban calculadas en el presupuesto para venderse a 2.500 pesos el quintal, que viene siendo 25 pesos la libra. Ahí es que entonces el reclamo, porque Agricultura no ha pagado ese dinero y ahora dice que no debe. Entonces, con una administración así, ¿qué va a pasar con los asentamientos? ¿Qué es eso que se buscan? Porque hay que decir que el ministro es uno de los principales importadores, juntamente con su clan. Entonces, ¿qué es lo que se busca aquí? Es destruir la agricultura dominicana, el aparato productivo, para entonces ellos lucrarse con las importaciones. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Nosotros no sabemos si el presidente es parte del negocio o se ha dejado engañar, pero ese es el negocio. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que estos asentamientos, fíjense que les decía que tienen 4 proyectos quebrados en manos de Agricultura, parece que van orientados a quebrarlos del Instituto Agrario para que en la medida que la producción baje, entonces ellos entran a llenar el vacío. Podemos decir, no va a haber amenazas de la seguridad alimentaria porque lo van a traer. Pero de la soberanía alimentaria se pierde. Porque tú, mientras tú encuentras quien te venda y tú tienes dinero para comprar, tú traes. Pero si hay un colapso en esos países que venden, ¿qué va a pasar? Bueno, don Luciano. Si quiebra la agricultura a donde compran y nosotros, el aparato de nosotros se quebró, Nos embromamos. nos jodimos. Mire. Pero dándole presión. Entonces, de eso se trata de funcionarios que su negocio privado lo han puesto por encima del interés del país. Entonces nosotros, como representantes de los agricultores, hay que decir que la agricultura dominicana, la gran mayoría, depende de pequeñas parcelas. Esas parcelitas, esos cunuquitos pequeños, son los que te nutren los colmados, los mercados y los ventorrillos y los tricicleros, porque los grandes producen en masa para hacer contratos tanto para vender en el exterior como para vender a las grandes cadenas y a los hoteles. Ese es el problema. El tema está buenísimo, nos interesa a todos, a los dominicanos, porque se está hablando de alimentación, pero tenemos otra invitada que tenemos que también conversar con correcto. ella. El tiempo se nos terminó, Pero don Luciano. estamos abiertos a que vuelva para que nos siga explicando sobre esto de la fusión IAD y agricultura. Este programa Le es dejo suyo. ese legado de documentos para que ustedes se puedan nutrir y a lo mejor sin nosotros pueden seguir opinando del tema porque está documentado todo, de manera que son los tribunales que nos van a determinar esta situación, pero para que sepan que estos funcionarios lo que están haciendo es un gran negocio con los puestos en donde están y no están pensando en el país. Muchísimas Muchas gracias a ustedes Gracias a usted y por a los venir. amigos televidentes. Gracias por estar con nosotros en este momento. Gracias. Estamos abiertos a que vuelva y nos siga explicando Cómo más no, sobre el cómo tema. no, encantado. Amigos, encantado. ahora vamos a hacer una pausa, pero en unos minutitos estamos de nuevo con ustedes.